Bueno, hoy vamos a hablar del timer 555. Es un circuito integrado muy conocido en el ambiente de la electrónica. Es uno de los primeros circuitos integrados con los que nos encontramos cuando comenzamos a estudiar esta carrera. Es un timer, un circuito oscilador que tiene múltiples aplicaciones, donde las dos aplicaciones más comunes son el modo astable y el modo monoestable. El modo astable es un modo de oscilador, como lo conocemos nosotros, una señal cuadrada de una determinada frecuencia de ancho de pulso, y el modo monoestable es, como lo dice la palabra, un modo de un solo estado, donde, por ejemplo, podríamos dar el ejemplo de la luz de un pasillo, que uno presiona el botón, se enciende por un determinado tiempo y luego se apaga y queda en ese estado hasta que uno vuelva a presionar el botón. Eso sería monoestable, donde nosotros también podemos darle el tiempo que querramos para que la salida de 555 se active por un determinado tiempo. Acá, como pueden ver, el datasheet de Texas Instruments, muy completo. Vamos a encontrar algunos datos, por ejemplo que la corriente máxima de salida son 200 mA, lo cual es bastante bueno para aplicaciones como, por ejemplo, LEDs y algún que otro circuito simple, no sé, alguna salida con un parlantito si uno quisiera generar un tono, por ejemplo. Tenemos también acá, nos dice algunos encapsulados, SOIC, PDIP y BSSOP. El primero y el último son superficiales y PDIP es el DIP que conocemos nosotros, Dual In Package. Y bueno, acá nos dice algunas aplicaciones que nos da ejemplos como todo datasheet de, qué sé yo, un temporizador de precisión, generadores de pulsos, temporizadores secuenciales, generadores de delay, circuitos de modulación de ancho de pulso, PWM. Bueno, hay un montón de circuitos que nosotros podemos usar, como hasta podríamos realizar una fuente del tipo DC-DC. De hecho, yo tengo acá en mi página publicada una fuente del tipo DC-DC con 555. Como pueden ver acá, es una fuente con el 555, un transistor de potencia, que lo que hace es generar una frecuencia de oscilación, y la misma hace oscilar una bobina mediante el transistor. La bobina, por ley de Lenz y fuerza contra electromotriz, genera un pico inverso, el cual es canalizado por el diodo y bueno, enviado a la salida como rectificación. Digo rápido, acá esto se podría mejorar, por ejemplo, con un feedback hacia la entrada de control de tensión, que es la 5, pero bueno, eso quedará para otra revisión, ¿no? Volvamos al datasheet. Acá tenemos un diagrama interno. Es un diagrama reducido, no es el real que tiene adentro el circuito integrado, tiene más componentes, pero es un diagrama reducido que nos va a servir para ver algunas opciones, ¿no? Como podemos ver, amplificadores diferenciales, espejos de corriente, etapas driver, etapa de salida simétrica. La etapa de salida simétrica nos sirve porque, como podemos ver, en un momento va a funcionar este transistor y luego va a funcionar y mientras uno abre el otro cierra. Y esto nos sirve porque podemos poner, por ejemplo, si quisiéramos encender un LED, el LED podría ir hacia positivo o hacia negativo y oscilaría de las dos formas. Así que una cosa a tener en cuenta nada más. Después tenemos acá el índice del datasheet. Si queremos ver las distintas secciones, tenemos acá un diagrama de bloques, lo que serían los pines. Tenemos el primer pin, que es la masa, ground, acá. El segundo pin, que es trigger, que es disparo. El tercero, que es output, que es la salida. El cuarto es reset. El quinto es control de tensión, lo que les comentaba recién en la fuente. Threshold es umbral, tensión de umbral. Discharge es descarga y alimentación, ¿no? Dependiendo cómo configuremos estos pines que tenemos acá, podremos utilizar lo que es un monoestable, una estable o alguna otra configuración. Acá, como podemos ver, tenemos tres resistencias donde van desde la tensión de alimentación hasta la masa. Esto quiere decir que tenemos un divisor de tensión por 3. Esto quiere decir que si las resistencias serían iguales, tendríamos
acá 1/3 de VCC y 2/3 de VCC. Esto se los digo porque más adelante estas tensiones de referencia, como pueden ver acá, se comparan, por ejemplo, con el umbral. Acá se comparan con el trigger. Entonces fíjense que el umbral se compara a 2/3 de VCC y el trigger a 1/3. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, 15 volt de alimentación, 1/3 serán 5 volt, 2/3 serán 10 volt. Y por ejemplo, para el oscilador, que vamos a hacer un circuito RC, resistencia capacitor, lo vamos a poner en el disparo, y cuando la tensión de carga del capacitor mediante la resistencia que carga el capacitor llega a 1/3, o sea que compara 1/3 en la entrada del comparador contra 1/3 de referencia, se va a disparar este comparador disparando el flip-flop. Por ejemplo, es para lo que nos es útil saber qué es este divisor y lo que es 1/3 y 2/3 de la tensión de alimentación. Lo mismo con el umbral, ya que nosotros vamos a, por ejemplo, en la configuración estable, vamos a unir el 2 con el 6 para que se produzca la oscilación y el cambio de estado del flip-flop cada vez que el capacitor se carga y se descarga. Como pueden ver acá, una vez que el flip-flop cambia de estado, también alimenta la salida, que es el pin 3 que cambia de estado, entre estado alto y estado bajo. Acá, como podemos ver también, la entrada de comparación, aparte de venir a 2/3 de la tensión de alimentación, a ver, el comparador que nosotros mencionábamos recién, que venía a 2/3 de la tensión de alimentación contra el umbral, también, como podemos ver, tiene un nodo donde viene el control de tensión. Entonces quiere decir que por afuera nosotros podemos modificar este nivel de tensión para que no sea exactamente 2/3 y así variar lo que vendría a ser el disparo o el umbral de disparo. Este control de tensión lo que nos va a variar es también la frecuencia de salida. Por ende, podríamos decir que si nosotros tenemos el circuito estable funcionando, por ejemplo, a no sé, 500 kHz, que es una frecuencia dentro de la que se maneja el 555, 500 kHz es una frecuencia de radio AM, por ejemplo. Y ahí, si nosotros enviamos tensión alterna en este pin número 5 de tensión de control, podemos modular estos 500 kHz y convertir esto en una transmisión de AM. Por ejemplo, para darles una idea, también en el circuito de la fuente de DC-DC, donde generamos una frecuencia que va a la bobina para generar el step up o el step down, como nosotros lo configuremos, podemos hacer un feedback con esta entrada y en función de la frecuencia de salida, con un pequeño filtro pasabajos, podemos modificar esta tensión y variar la frecuencia para que la bobina varíe la respuesta. Entonces así podemos estabilizar la tensión para que sea regulada y no se dispare o para arriba o para abajo. Bueno, acá tenemos una descripción de lo que es cada pin, los que les comentaba recién, por ejemplo, de los 2/3 de la tensión de alimentación en la descarga, el disparo, lo que es la tensión de alimentación, la salida. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, está descrito acá. Acá tenemos, por ejemplo, la potencia de disipación, que son de entre 600 y 1 watt, 600 miliwatt y 1 watt. La descarga electrostática, bueno, mucho no nos interesa. La tensión de alimentación, que va entre 4,5 y 16 volt. Por ejemplo, con 5 volt funcionaría bien, pero podemos usar una tensión más alta. El consumo, que es de 10 mA o entre 15 mA, que igualmente si consume 10 mA el 555 y nosotros ponemos una carga de 150 mA en la salida, obviamente va a ser mayor, no va a ser 10 mA el consumo, por Kirchhoff se suman las corrientes. Así que, bueno, algunos datos que les pueden llegar a interesar, de la tensión de salida, por ejemplo, respecto a la corriente, a la alimentación, la frecuencia de propagación en nanosegundos. Acá tenemos una curva que es muy interesante, por ejemplo, a 25 grados de temperatura, la curva del medio, y por ejemplo a un disparo de 0,3 por la tensión de VCC, vamos a tener una frecuencia de 1 microsegundo, que es el máximo
más o menos, más de 1 MHz, que es un microsegundo, no vamos a poder sacarle a este circuito integrado. Tal vez un poquito más de 1 MHz, 1,2, 1,1, pero ya es una frecuencia muy inestable y no nos conviene usar este integrado para ese tipo de frecuencias. Pero hasta 1 MHz podríamos decir que funciona bien. Más curvas. Acá tenemos lo que le comentaba recién, el bloque, lo que es el comparador, el flip-flop, que es el que hace un estado alto y uno bajo. La descarga, que es un colector abierto, el otro comparador que usaba el umbral y la tensión de control. Acá tenemos las 3 resistencias para 1/3 y 2/3 de la tensión, la salida. Esto es lo que me mencionaba hace un rato. Bueno, acá tenemos la primera configuración que nos da el datasheet, que es monoestable. Voy a ampliar un poquito acá. Y acá tenemos lo que es monoestable. Bueno, nos muestra que la tensión de control usa un capacitor para que no meta ruido de 10 nanofaradios. Y acá nos da la unión entre la descarga y el umbral 7 y 6. Que esto, si vamos a los bloques, vamos a ver más o menos cómo se interconecta por adentro. Pero lo que nos interesa del monoestable, que es lo que yo les mencionaba antes, es como una analogía con la luz de un pasillo, que uno presiona el botón, se enciende una luz y después la luz se apaga sola, y para que vuelva a encender tenemos que volver a presionar el botón. O sea, yo presiono y suelto, la luz queda encendida por un tiempo determinado. En este caso el tiempo lo va a dar RA y C, o sea, este circuito RC, que es un oscilador. O sea, en realidad no es un oscilador, pero es la resistencia demora la carga del capacitor. Esta demora que se da entre la capacidad del capacitor y la corriente que la resistencia permite que vaya drenando al capacitor, como si fuese una canilla que va llenando un balde, va a ser el tiempo que va a tener de propagación entre el cambio de estado y la salida 3. El 2, que es el trigger, o sea, el disparo, donde vamos a poner nuestro pulsador, por ejemplo, vamos a presionar acá, por ejemplo, el pulsador a más B o a GND, depende cómo lo usemos, cómo lo configuremos. Nos va a generar un intercambio, si estaba en alto va a ir abajo y si está en bajo va a ir alto, por un tiempo determinado. Y el reset que tenemos acá, que es el pin número 4, reinicia, vuelve al estado anterior de que nosotros lo presionemos el trigger. Nos da la fórmula, que es la que tenemos acá, no sé si se llega a ver, 1,1 por RA por C. RA por C por 1,1. En realidad 1,1 no debería decir igual, esto debería ser aproximado, ya que en realidad la fórmula original de 555 es logaritmo natural de 3, que se aproxima a 1,1, pero en realidad es 1,098, como se puede ver acá. Esto es en realidad 1,1. Si nosotros, por ejemplo, pondríamos un capacitor de 1 microfaradio y una resistencia de 10K, vamos a hacer más grande, 100 microfaradios y 10K, vamos a hacer el cálculo, que sería 1,1, por ende voy a dejar logaritmo natural de 3 porque me gustan los valores exactos, por una resistencia de 10K, o sea 10.000, por un capacitor de 100 microfaradios, 0,0 mili y micro. Esto nos va a dar un tiempo de 1,098 segundos. Nos va a dar 1,1 segundo, por ejemplo. Eso es lo que va a tardar. Yo aprieto el botón y el LED se prende por un segundo y luego se apaga. Si quisiera que el tiempo sea mayor, por ejemplo, en vez de 10K le pongo 100K a la resistencia. A ver ahí cuánto nos da, debería ser 10 segundos. Bueno, eso es más o menos, o sea, si uno quisiera que sea más grande, le pone más grande el valor del capacitor y más grande de la resistencia. Y obviamente, mientras más grande sea el capacitor, más grande va a ser el balde a llenar. Y mientras más grande sea la resistencia, menos será la cantidad de agua que llena el tanque. Entonces, más tiempo va a tardar, ¿no? Esto es una configuración monoestable básica, que bueno, algún momento les podría llegar a servir para algún circuito tipo como el que les mencionaba recién o alguna otra cosa diferente. Acá tenemos lo que es el oscilograma que nos da el datasheet. Acá nos da, bueno, a ver lo que es esta de acá. Nos dice más o menos lo que yo les comentaba recién para calcular el delay. Nos dice si vos usás, por ejemplo, a ver dónde está acá. Si vos usás 100 microfaradios, este 100 es de microfaradios, y
una resistencia de 1K, 10K, 100K, una de 100K, seguimos la curva y nos caemos acá y son 5 segundos de delay. Si usás, por ejemplo, un capacitor de 10 microfaradios, seguimos esta línea, y una resistencia de 10 mega, bajamos acá y son casi 80 segundos, más de un minuto. Bueno, es como para que más o menos se vea lo que yo les comentaba recién en un gráfico que es más sencillo que andar calculando o más visible. Por ejemplo, ahora tenemos la operación estable, que es la que vamos a ver en el protoboard en un ratito, que es la que más se usa, la que más van a encontrar en un montón de circuitos, que es un oscilador de onda cuadrada, donde tenemos lo que les mencionaba antes, que unimos el pin 2 con el 6. A ver, no me acuerdo qué eran, pero vamos a ver qué era. El 2 era el disparo y el 6 es el umbral, que era lo que uníamos de los 2 tercios con el 1 tercio. Entonces unimos esto para que el capacitor cuando llega se descargue, cuando llega a los 2 tercios se descargue y produzca un cambio en el flip-flop, o sea, me cambie la salida. Y esto lo realiza de forma automática. Ponemos el reset a positivo para que no se reinicie nunca. Y bueno, el pin 5 pueden o no conectarlo. Se suele poner un capacitor de 10 nanofaradios como para que no entre ruido eléctrico si no lo usamos. Entonces acá aparece otra resistencia más. Tenemos RA, RB y C, donde estas dos resistencias lo que van a calcular, como nosotros sabemos en cualquier onda cuadrada, a ver si hay un oscilograma, acá tenemos un oscilograma, tenemos un tiempo de apagado, este de acá, y un tiempo de encendido, que entre los dos, tanto desde acá hasta acá, vamos a tener lo que es el periodo completo, pero tenemos un T-off y un T-on. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este oscilograma tenemos más tiempo de apagado que de encendido, más tiempo de encendido que de apagado. Esto podríamos decir que es como una modulación de ancho de pulso, porque no es 50% de encendido y 50% de apagado, o sea, ciclo de trabajo es 50%. Es un ciclo de trabajo que parece 2 tercios encendido y 1 tercio apagado, o sea, 66% del ciclo de trabajo sería. Entonces volvemos acá, y ese ciclo de trabajo, tanto de encendido como de apagado, se hace modificando estos dos valores de las resistencias, independientemente del capacitor. Según estos dos valores va a tener un ciclo de trabajo distinto, que puede ser del 10%, del 50%, del 80%, y el capacitor va a dar el tiempo de carga, que va a ser la frecuencia de oscilación, que puede ir hasta 1 MHz. Acá podemos ver, usando lo que son los pines del umbral y de la descarga y demás, y del trigger, lo que yo les comentaba, de 1 tercio de C y 2 tercios de BCC, que era la resistencia interna que tenía para variar la frecuencia de carga del capacitor, el oscilograma que les comentaba recién, y la fórmula. Acá tenemos una fórmula que yo le dije T-on y T-off por tiempo de encendido y tiempo apagado, pero acá le ponen T1 y T2, que es lo mismo. Acá le pone 0.693 por RA más RB por C. Acá estamos de vuelta con lo otro. Antes era logaritmo de 3, esto es logaritmo natural de 2. O sea que sigue siendo un número. A ver, vamos a hacer logaritmo natural de 2. Ahí está. 0.6931471. Bueno, está aproximado. 3 decimales está más que bien. Pero si nosotros lo hacemos con la calculadora, no nos cuesta nada poner logaritmo natural de 2 y listo. Igual no se preocupen que en la práctica nunca es lo mismo, porque las resistencias son distintas, los capacitores son distintos, nada mide lo que mide realmente. Pero bueno, si nosotros por ejemplo quisiéramos calcular el tiempo de encendido, usaríamos esta fórmula, que voy a usar la cámara más cerca, que esta fórmula dice que el tiempo 1 de encendido es logaritmo natural de 2, que es 0.693, por la resistencia A más la B, por la capacidad. Si quisiéramos el tiempo de apagado, acá dice output high, output low, es el T-off, que es el T2, tenemos el mismo logaritmo natural de 2 por RB por C. Y si queremos lo que es la frecuencia, el periodo total, es obviamente T1 más T2, tiempo apagado más tiempo de encendido da el periodo total. Volvamos otra vez a esto. Tiempo de apagado, tiempo de encendido, entre los dos, de acá hasta acá es el periodo total.
para calcular frecuencia, una vez que tenemos el periodo, es 1 sobre el periodo, ¿no? Entonces T1 más T2, que vendría a ser lo mismo que si juntamos estos valores, 0,693 por RA por 2 veces RB por C, que es lo mismo si nosotros hacemos 1 sobre tiempo, 1 sobre todo esto, o simplificando el 1 con el 0,093, 1,44 por RA más 2RB por C. Por ejemplo, si yo acá pongo, supongamos, RA, voy a poner lo que son 10K. 10K de RA, 100K de RB y 100 nanofaradios de capacitor. Entonces yo quiero saber el tiempo total. Tiempo total es este. Entonces dijimos RA, que es la de arriba, 10K, RB 100K y C 100 nanofaradios. Entonces venimos acá, voy a soltar un poco la cámara, voy a ir a la calculadora. Entonces tenemos el logaritmo natural de 2 por RA, dijimos que eran 10K, o sea 10.000. A ver si se ve, ahí está. Por, perdón, más 2 por RB, que eran 100K. Y todo esto por el capacitor, que son 100 nanofaradios, o sea 0,0 mili, 0,0 micro y 100 nanofaradios. Damos enter ahí y tenemos que el tiempo es de 14 milisegundos. 14,5 milisegundos. Vamos a hacer así. A ver, shift. Ahí está, 14,55 milisegundos por 10 a la menos 3. Ahora hago el recíproco de esto, vamos a hacer 1 sobre esto para que nos dé la frecuencia. Y nos da 68,69 Hz. 68,69 Hz. Bueno, este valor es de frecuencia cuadrada. Ahora, si yo quisiera saber el tiempo de encendido de esto, yo tendría que realizar el primer, ¿cómo es? Tendría que realizar el primer cálculo. Por ejemplo, el tiempo de encendido vendría a ser, otra vez, logaritmo natural de 2 por la resistencia de 10K más la de 100K, todo esto por el capacitor de 100 nanofaradios. Nos da 7,6 milisegundos. O sea que tenemos 7,6 milisegundos de lo que sería encendido. Y vamos a hacer el otro, que sería otra vez el logaritmo natural de 2 por la resistencia B, que eran 100K, por 0,0000001. Y tenemos 6,9. Bueno, este tiene un ciclo de trabajo casi del 50%. Fíjense que eran 7,1 el otro y 6,9 este. O sea, tenemos casi el 50% de ciclo de trabajo. Ahora yo voy a agarrar y voy a armar este circuito en la práctica para ver qué tan real es lo que estamos midiendo y ver que sea casi el 50% de ciclo. Esto podríamos hacerlo en un Excel para que sea más lindo y los números den bien, pero bueno. Acá tenemos la misma curva que era monoestable, acá para estable. Tenemos, por ejemplo, si usamos, dijimos, esto es un nanofaradio y una resistencia de, qué sé yo, 100K, nos va a dar 10 kHz. Bueno, esto depende también, cómo es. Esto también depende, en realidad estos 10K no es una resistencia de 10K, sino que acá dice que es RA más 2RB, 10K. Pero bueno, yo lo que voy a hacer ahora es ir al circuito. Vamos a ir acá. Acá tenemos un osciloscopio funcionando, pero no estoy usando los valores que dijimos ahí. Vamos a bajar un poquito la cámara. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos el 555, como está en el datasheet. Tenemos el cable naranja que va desde la pata 2 a la 6, como dijimos, del disparo al umbral, como podemos ver acá. Tenemos el cable blanco que va desde el reset al positivo para que no se reinicie. La negra, que es el negativo, la roja, que es el positivo. Tenemos la resistencia RA, que tenemos puesto 22K.
la resistencia RB que tenemos puesto 100K y un capacitor de 100 nanofaradios, un 104. Tenemos puesto una resistencia de 330 ohm y un LED también. Bueno, nosotros lo que podríamos hacer acá es calcular exactamente qué frecuencia nos está dando con estas dos resistencias y este capacitor. Pero como recién calculamos con 10K y 100K, voy a cambiar la de 22K que tengo ahí por una de 10K, porque ya hicimos el cálculo recién. Entonces vamos a buscar una resistencia de 10K. A ver, esta es de 10K. Vamos a sacar la de 22 y vamos a poner esta. A ver si porque tengo la cámara adelante y se complica. Ahí estamos. Ahí pusimos lo que sería la de 10K. Bueno, nosotros dijimos que eran 69 Hz o 68 Hz más o menos que tenía que dar esto. Bueno, vamos a la realidad del asunto. Y la realidad del asunto dice que tenemos 77,7 Hz, como se puede ver en la parte de abajo del osciloscopio, acá. 77,7 Hz. Y podemos ver también el ancho de pulso, que dijimos que iba a tener un poquito más de encendido que de apagado, porque uno daba 7 milisegundos y otro daba 6,9. Se puede ver acá que hay un poquitito más de encendido que de apagado, o sea que el ciclo de trabajo o sea, es el que nosotros más o menos calculamos, se respeta, pero la frecuencia está un poco por encima de lo que nosotros habíamos calculado, y esto es porque los componentes que estamos usando, como dijimos, no son 100% reales. Por ejemplo, si nosotros cambiamos el capacitor de 100 nanofaradios por un capacitor de, ¿qué dice acá? 2,2 microfaradios, tiene que oscilar más lento, obviamente, y como podemos ver, está oscilando más lento. Esto no tendría sentido verlo en el osciloscopio porque es muy lenta la frecuencia, pero podríamos hacer un roll. A ver, vamos a hacer un roll en el osciloscopio. Ahí tenemos un roll. Ese es el tren de pulsos que nos está dando el 555. Como podemos ver acá, tenemos una frecuencia de 3 Hz. Que esto lo podríamos medir, nos muestra el ancho de pulso, positivo de 168 milisegundos y el negativo de 154. No es 50% de ciclo de trabajo, pero está más o menos por ahí. La frecuencia es de 3 Hz. Ahora yo lo que les voy a mostrar es por qué no nos dan los resultados reales de esto. Voy a sacar el osciloscopio y vamos a medir los valores de las resistencias. Vamos a sacar la alimentación, es importante, y vamos a medir los valores de las resistencias que pusimos acá. ¿Por qué no nos dio exactamente? Vamos a sacar estas dos que son las que usamos y vamos a sacar el capacitor, por ejemplo. Recuerden que nos dio más tensión de lo que nos debería haber dado. Entonces, vamos acá, vamos a medir resistencia. Ahí estamos. Vamos a medir la de 100K, si realmente tenía 100K. Tiene 98,2K. Tiene menos. Si la resistencia tiene menos, recuerden que esto es como un balde, mientras menos resistencia más gotea, así que más rápido va a andar. 98 ya quiere decir que tiene menos de 100, por ende el cálculo ya se aceleró en frecuencia. Vamos a medir la de 10K. 9,9, bueno, esta podemos decir que tiene 10K, ¿no? Porque 9,99 es la más exacta que tenemos. Así que ya tenemos menos frecuencia por la de 100K. Y vamos a medir el capacitor ahora. 97,3 nanofaradios, 4. Bueno, va incrementando. 97 nanofaradios. Tampoco tiene 100, o sea que el capacitor es más chico de lo que nosotros calculamos y la resistencia es más chica, por ende todo el circuito va a ser más rápido en frecuencia, y eso puede ser la variable que tenemos entre 69 y los 77 Hz, o sea que son 8 Hz de diferencia.